Hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Aquí me ven sonriendo, bueno, porque estaba leyendo unas preguntas que algunos de ustedes me estuvieron dejando por Instagram y también en los comentarios de los videos, y realmente pues me ha dado gracia algunas de las preguntas que me han hecho y algunos de los comentarios. La verdad es que algunas me han dejado sin palabras, entonces las anoté aquí para darles respuesta a algunas, como ya les dije, porque han sido varias y ustedes saben que no me gusta alargar mucho los videos porque después paso mucho trabajo para subirlos. Así que en otra oportunidad les voy a seguir respondiendo preguntas. Por cierto, si usted no me conoce, si es la primera vez que entra a mi canal, me presento con mucho gusto. Yo soy Jaime, una creadora de contenido cubana que le encanta compartir su día a día con ustedes. Hoy voy a estar hablando sobre mi vida, sobre algunas preguntas que me hicieron, así que sin más, comenzamos con el video. Y bueno, les decía que las preguntas muchas fueron por Instagram, por eso es que siempre les dejo mi Instagram ahí. No es que yo suba mucho contenido por Instagram, realmente no subo mucho. Yo Instagram no lo uso más bien como para subir contenido, sino para que ustedes se comuniquen conmigo, para que me dejen sus preguntas, sus dudas, para si de alguna manera los puedo ayudar a ustedes, por si ustedes me quieren ayudar a mí. En fin, para que nos podamos comunicar. Por eso es que siempre les dejo mi Instagram como vía de comunicación para que ustedes me encuentren. Y bueno, justo así, mire, ustedes pueden hacerme este tipo de preguntas que me han hecho y que algunas, como ya les dije, me dan bastante gracia, pero bueno, trataré de contestarles. Entonces dice la primera pregunta, dice: y por fin, ¿cuántos años cumples en agosto? ¿Ven lo que les digo? En el video anterior les dije que en agosto cumplía años, pero que no les iba a decir la edad, porque las mujeres después de cierto tiempo pues no cumplimos años. Pero definitivamente parece que esta persona, pues, por supuesto, me puso el comentario con una carita riéndose, porque quiere que yo le diga cuántos años voy a cumplir en agosto. Pues bueno, no se los voy a decir ahora, se los voy a decir ese día de mi cumpleaños, aunque a mí me parece que en videos anteriores yo les he dicho a todos pues la edad que tengo. No tengo ningún problema con decir la edad, pero no, se los voy a decir ese día que cumpla años. Dice otra pregunta: ¿no te gustaría conocer otros países? Bueno, mi amor, a ver, creo que a todo el mundo, no necesariamente a los cubanos, sino a todo el mundo, le gusta conocer otros países, le gusta conocer otras personas, otras culturas, no sé, realmente, por supuesto, yo no sé la excepción, me gustaría conocerlas. Ya les digo, realmente no creo que tenga la posibilidad, pero sí me gustaría conocer otros países, por supuesto. Dice la otra: si tuvieras la oportunidad de viajar a otro país, ¿cuál te gustaría visitar? Bueno, como ya les dije, no he visitado ningún otro país. De hecho, les confieso que hay lugares de aquí, de mi país, a los que yo nunca he ido. Incluso les confieso más, hay lugares de mi propia provincia de Pinar del Río a los cuales yo nunca he visitado. Yo, como lugares de aquí de Pinar del Río, municipios, he ido a San Juan, a San Luis, al municipio de Pinar del Río y a Consolación del Sur. Hay muchísimos más, pero nunca he ido a esos municipios, así que pues ya les digo, no sé, creo que tendría que empezar por conocer Cuba primero y el extranjero después. Pero sí, por supuesto, me gustaría viajar, conocerlo, aunque les confieso que les tengo pánico a los aviones. Realmente no sé cómo lo haría, porque yo creo que si me veo con un avión al frente me da algo. Yo les tengo pánico a los aviones. Nunca he visto uno ni siquiera de cerca, pero nada más con las historias que oigo pues realmente les tengo pánico. Así que no sé cómo lo haría para conocer otros lugares y visitarlos, porque ya les digo, les tengo pánico. Dice esta otra pregunta, señor, dice: ¿por qué te cierras al amor? Bueno, a ver, yo en ningún momento he dicho que estoy cerrada al amor. De hecho, yo no estoy cerrada al amor, yo estoy cerrada a los problemas
que es algo bien distinto. Y es que, amigos, yo estoy en un momento de mi vida en que no me imagino, realmente no me imagino enamorada. No me imagino enamorándome, metida en ese tipo de problemas, porque ahora mismo yo tengo que seguir adelante con mi familia, tengo hijos adolescentes y aquí todo el mundo sabe, todo el que ha tenido hijos adolescentes sabe lo difícil que es tratar con un adolescente. Incluso nosotros que somos los padres, pues la pasamos mal porque los adolescentes generalmente son rebeldes, y más si son adolescentes varones. Y yo tengo adolescente varón en casa, es bastante rebelde. Creo que a veces somos demasiado parecidos, creo que él es como que la versión masculina de mí. Y la verdad, pasamos un poco de trabajo para entendernos él y yo. Y no me parece, realmente no me parece que tener una pareja aquí conviviendo con ellos o irme a convivir con otra pareja y llevármelos, pues, porque por supuesto, dejarlos, eso está fuera de discusión, abandonarlos, eso está fuera de discusión, no pasa por la cabeza mía, pues no creo que se lleven bien, no creo que sea una buena idea, no creo que sea una buena idea, por eso es que sería un problema. Y vuelvo y les repito, no es que esté cerrada al amor, a lo que estoy cerrada son a los problemas que vendrían con esa decisión, que por supuesto hay que pensarla bastante bien. Dice la otra pregunta: al crear tu canal de YouTube, expusiste tu vida y la hiciste pública. ¿Te arrepientes de haberlo hecho? Bueno, sinceramente no me arrepiento porque yo no tengo nada que esconder. Yo no tengo nada que esconder, no tengo nada lindo que mostrar, pero tampoco tengo nada que esconder. Entonces, lo que ven es lo que hay, lo que tengo, la verdad. Lo que les muestro es lo que tengo y lo que no les muestro es porque no lo tengo. No me preocupa que las personas sepan cómo yo vivo. Hace unos años subí en Facebook, en una cuenta de Facebook que tenía, una frase que ahora no recuerdo bien cómo era porque la vi y me encantó, y realmente en esos momentos pues me pareció bastante adecuada. Digamos que en esos momentos yo la sentí como propia, que decía: no le cuentes tus problemas a nadie porque el 80% no le importan y al 20% se alegra de que los tengas, o era al revés, al 20% no les importa y el otro 80% se alegran de que los tengas. Realmente no recuerdo el orden de la frase, ya les digo, fue hace mucho tiempo. Y en esos momentos pues sí, realmente así pensaba yo, que para qué le ibas a mostrar tu vida a nadie, le ibas a contar tus problemas a nadie, si en resumidas cuentas pues a nadie le importaba tu vida, a nadie le importaban los problemas que tú tuvieras, eran tuyos y los tenías que resolver tú, porque no ibas a lograr nada con decirlo, con mostrarlo, con pedir ayuda. Sin embargo, ya ustedes ven que nada más lejos de la realidad. Desde que hice mi canal, pues he recibido bastante apoyo de las personas, he recibido bastante ayuda, he conocido a personas que sinceramente no pensé que existieran y no pensé conocerlas. Realmente han sido personas muy buenas, que me han ayudado muchísimo desinteresadamente. Ustedes han visto todo lo que me han ayudado, incluso no se imaginan hasta dónde me han ayudado, porque hay cosas que no han visto pues y me han ayudado también. Unas pues no les preocupa, no les molesta que yo diga quiénes son, otras pues prefieren hacerlo en el anonimato, más reservada la ayuda que me han dado, y yo la he respetado y la he agradecido, por supuesto. Así que no me arrepiento para nada de haber creado mi canal de YouTube, no me arrepiento para nada de eso. Ya les digo, lejos de eso, he tenido cosas que nunca pensé tener, como ustedes saben, que me han ayudado muchísimo. Me han comprado una nevera, que eso realmente fue algo que jamás, ni en mis sueños, yo tuve la esperanza de tener. También mi horno eléctrico, que ustedes saben pues cuánto lo agradezco, mi horno eléctrico, aunque realmente no estoy haciendo ahora mismo muchos paneteros. Ustedes saben que me gustan, pero es que, amigos, la situación del azúcar está malísima.
Ustedes saben que anteriormente teníamos 4 libras de azúcar por la tarjeta, después la dejaron en 2 libras de azúcar para todo el mes y ya está a una sola libra. En cualquier momento nos quitan el azúcar, en cualquier momento eso viene, que en cualquier momento nos van a quitar el azúcar. Ya estamos en una sola libra de azúcar. Ustedes se imaginan lo que es pasar un mes entero con una libra de azúcar. Realmente eso es imposible. Y entonces luego, si quieres azúcar, pues tienes que salir para la calle a comprarle en las mismas a 400 pesos una libra de azúcar, que tampoco es nada. Realmente no se puede. Entonces no puedo estar haciendo panetelas como yo quiero. No puedo, desgraciadamente, pero bueno, súper agradecida con mi horno. Entonces, como ustedes pueden ver, pues sí, realmente le agradezco muchísimo al canal de YouTube, pues a todas estas personas que ha acercado a mí y que me han dado la oportunidad de vivir como persona. Seguimos. A ver. Otra pregunta que me hicieron dice: Jaime, ¿te gustan los animales? ¿Puedes decirme cuál es tu animal preferido? Bueno, a ver, a mí me gustan todos los animales. Yo soy nacida y criada en el campo, de siempre. Yo nunca he vivido en el pueblo, ni en nada que se le parezca. Siempre he vivido en el campo. Y por supuesto, criada entre animales aquí, pues me gustan todos los animales. A mí me gustan todos los animales. Yo tengo muchísimos pollos, ustedes saben. Hay mosquitos que esos no me gustan, pero bueno, también están aquí. Hay que aprender a convivir con ellos, como pueden ver. Me gustan todos, los caballos, los gatos, los perros, los pollos, los pajaritos. Y si son pequeños, si son bebés, pues me gustan muchísimos más. Pero mi animal preferido es el perro. A mí el perro me encanta. A mí los perros, los míos y los que no son míos, a mí me gustan todos los perros, sean de raza o no sean de raza. De hecho, yo tengo perros y no son de raza. Sin embargo, son mi vida. Para mí mis perras son mi vida. Yo las quiero muchísimo. Ellas me acompañan siempre a todos lados, me cuidan, me defienden muchísimo. Ustedes no se imaginan cuánto yo las adoro y realmente ojalá poder tener condiciones para tenerlas como esos perros lindos que yo veo en videos. Realmente no tengo condiciones para tenerlas así, pero amor no les falta. Y de lo que yo coma, pues eso comen ellas también. Mis perras son parte de mi familia. No las tengo amarradas porque bueno, aquí en el campo no se amarran los perros, a menos que muerdan o algo, ¿ve? Y realmente ellas, ya les digo, yo quisiera darles una mejor vida, pero desgraciadamente no puedo. Como quisiera darle una mejor vida a mi familia y tampoco puedo. Así que imagínense si se las voy a dar a ellas. Pero a mí los perros me gustan mucho porque los perros son cariñosos, son amigos, son desinteresados, son fieles. Realmente a mí los perros me encantan. Así que, una vez más, vuelvo y repito, mi animal preferido es el perro. A mí me encantan los perros, aunque me encantan todos los animales. A ver, otra pregunta que hay por acá y que, vaya, yo les digo, muchachos, por favor, miren a ver lo que ustedes preguntan. Dice: Jaime, ¿no has pensado que quizás no te entiendas bien con un hombre porque puede que te entiendas mejor con una mujer? No puedo creer que me estén haciendo esta pregunta, pero bueno, por supuesto que también se las voy a responder. A ver, les digo, realmente no es que no me entienda bien con el hombre, ni que me entienda mejor con una mujer. Yo realmente, eso de si me voy a entender mejor con una mujer o no, eso es algo que realmente no pienso averiguar, porque yo tengo bien definido de que sí me gustan los hombres. A mí me gustan los hombres, a mí las mujeres no me gustan. No soy para nada prejuiciosa, no me importa la vida sexual de nadie, no estoy escogiendo mis amistades, no me importa si mis amistades son heterosexual, bisexual, homosexual, no me importa, sencillamente son amigos míos y su vida sexual no me interesa, me importa cómo son como persona. Con lo que ellos hagan con su vida, pues eso a mí no me importa. La Biblia dice pues que la pareja es hombre-mujer y creo que eso lo sabe todo el mundo, pero todo el mundo tiene derecho a ser feliz como mejor le parezca. Si usted, que es hombre, cree que es más feliz con un hombre, pues bueno,
yo no soy nadie para decirle que no. Usted es el que se tiene que sentir feliz. Si la mujer se siente feliz con otra mujer, pues bueno, eso es asunto de ellas. Nada que ver. Yo no voy a dejarme de hablar, ni llevarme mal, ni tener prejuicios contra esa persona porque le gusta a alguien de su mismo sexo. Pues yo sencillamente no opino. Eso a mí no me importa. Yo no me meto en ese tipo de asuntos. Cada cual hace con su vida lo que le parece. A mí no me gustan las mujeres, sencillamente no me gustan las mujeres. Y si no quiero enredarme así, verme enredada con ningún hombre, es precisamente por eso, porque ya les dije, ya tengo hijos adolescentes, que sería un problema, un problemón más para mí, que realmente no aguanto un problema más encima de los que ya tengo. Entonces es mejor estar sola. Como dice la frase, la soledad no es buena, pero no te miente, no te engaña, no te traiciona y no te trae problemas. Así que yo estoy feliz así realmente como estoy. A ver, hay algunas preguntitas más que las voy a estar dejando para otro video, porque ya veo que el video está como que extendiéndose un poquito más y ya después pues me pesa más y paso más trabajo para subirlo. No sale en tiempo y bueno, hay más oportunidades para seguir respondiendo preguntas. Estas fueron algunas de las preguntas que bueno me dieron como que más gracia a lo que me estaban preguntando, porque no sé, pues no sé qué opinión ustedes tengan de mi persona, pero yo les he mostrado mi vida, lo que soy y bueno, aquí estoy por si ustedes quieren hacerme alguna otra pregunta y les da pena hacérmela por el canal de YouTube. De hecho, yo preferiría que me lo hicieran por Instagram. Es más íntimo, más personal, más privado y así yo puedo darles pues un poquito más de explicaciones si las necesitan. Entonces vamos a terminar con el videito, porque aquí donde ustedes ven es casi la hora de almorzar y aproveché este momentico para hacerles el videito, porque ya después de almuerzo comienzan a llegar los muchachos a jugar dominó, porque ustedes saben que ya estamos en vacaciones y entonces ahora están mis hijos más los hijos de las personas del barrio que vienen para la casa a jugar dominó, un jueguito ahora que está muy de moda aquí en estos días de vacaciones. Y nada más que almuerza todo el mundo sale corriendo para acá a jugar dominó y bueno, si se entretienen los míos también, solo que desgraciadamente la bulla que tienen ahí pues no me deja ni grabar videos, entonces tengo que estar por aquí afuera. Aquí afuera en estos momentos estoy viviendo el calor, pero bueno, ya saben, si tienen alguna otra pregunta me lo pueden seguir dejando por allá por Instagram. Suscríbanse a mi canal por favor y así me estarán apoyando. Déjenme un like si mis videos les gustan y nos vemos en un próximo video. Chao para todos y se me cuidan.